Gracias por estar con nosotros en un capítulo más de Un Café con una Mamitica. Antes de iniciar, queremos hacer una aclaración. Este capítulo en particular trata sobre el abuso sexual infantil. Así que sabemos que este es un tema muy sensible para muchas personas, desgraciadamente. Entonces, si no te sentís a mitad del capítulo a gusto, si necesitas salir y verlo en otro momento, está bien. Aquí solo queremos acompañar, informar y compartir una historia que nos viene a contar hoy María José para que otras personas no se sientan solas en esto. Así que bueno, como ya les dije, hoy tenemos aquí a nuestra mamitica María José. Bienvenida, Mari. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que compartir una historia así requiere demasiado valor, más hacerlo en público. Y primero que todo, queremos que sepas que este es un espacio donde vos marcas el ritmo, ¿verdad? Solo vamos a hablar lo que te sientas cómoda compartiendo. Bienvenida a Un Café con una Mamitica. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias más que nada por el espacio, porque siempre quise como contar una historia desde la duda que yo siempre tuve de esto está bien, esto está mal, es normal. Entonces, siempre fue también muy conflictivo, porque hablarlo es muy incómodo. Y vivimos en un país donde lo revictimizan a uno muy feo. Entonces, sí es un tema muy complicado y hasta la fecha es duro, ¿verdad? Entonces, ya está. Claro, no, por supuesto. Y nuevamente gracias por quererlo hacer aquí con nosotros, contarnos un poquito de su historia. Queremos saber, para poder entrar en contexto, quién es María José, quién era María José eh, antes de querer contar su historia públicamente. Así que contanos un poquito. ¿Qué pregunta? Bueno, yo tengo 25 años, me dedico a la costura y desde pequeña eh, siempre he tenido como ciertos conflictos. Mis papás se separaron y siento yo que es un punto muy importante en todo el tema, ¿verdad? Y de ahí, digamos, yo viví muchos, pues se puede decir como que me sentía abandonada por mi papá. Él siempre estuvo ahí presente, ¿verdad? Ujú. Como son los papás que se van y ellos siguen su vida y uno que hay. Pero, y mi mamá siempre trató de hacer como lo que pudo. Y bueno, ya después de eso, como que cuando entré al colegio, pasaron muchas cosas, yo quedé en depresión y Ujú. Rayos. y yo juré que nunca iba a encontrar a alguien que me quisiera. De hecho, yo era muy evitativa. Cada vez que encontraba, de hecho, tenía la suerte, encontraba hombres muy buenos, pues, sin mentirle. O sea, A mí era buena suerte. era muy buena suerte porque a mí nunca me dieron vuelta, nunca me trataron mal, nunca anduve con un borracho, se lo juro, yo soy con hombres muy buenos. De las Y favoritas de Dios. te lo juro que sí, y yo al final, no era que los trataba mal, es que llegaba un punto en el que, o sea, me sentía muy, muy mal y no los quería ver. Después de eso, bueno, llegó mi actual pareja, mi futuro esposo, y él me enseñó muchas cosas, me enseñó a que puedo ser amada, que es lo más difícil después de pasar por un abuso, y que yo sí puedo amar. Tuve a mi pequeña, que tiene año y 3 meses ahorita, y es una fotocopia del papá. Entonces todavía sigo como en ese ritmo de intentar saber quién soy, pero por el momento me siento muy contenta y muy satisfecha con la vida que llevo. Entonces, soy yo más y o menos. que, y que has construido, porque toda la vida, sea buena o mala, pues vos la construiste. Em, Ahorita, bueno, para ya entrar un poquito en contexto, ¿verdad?
¿Cómo empezó esta historia? ¿Cómo empezó el tema del abuso? ¿Cuál es la parte que crees que es primordial o la principal que sepan los que nos están viendo ahorita? Bueno, todo empezó, es que, bueno, como yo de hecho lo dije en el juicio, y es algo que siempre recalco mucho. Yo, hay cosas que, digamos, yo me acuerdo de muchas cosas, hay otras que sí, honestamente, como que los bloqueé, pero digamos, si usted me dice fechas, o yo le digo, esto pasó cuando yo tenía tantos, o esto pasó, o digamos, no me acuerdo, y algunas cosas las recuerdo como en desorden. Entonces, pero por ejemplo, la cosa. Ok, Este, pero ¿tenés claro más o menos cómo a qué edad empezó? sí, es que es complicado porque todo empezó como muy progresivo, como que fue ahí poco a poco. En mi familia, yo siempre empiezo a hacer esto, como si me dan cuenta. No, en mi familia somos muy nalgonas, no sé si se puede decir, y siempre, digamos, yo llegaba y veía a mi abuela con el burro y le metía una nalga y yo, bien moñeta, porque me decía moñeta. Y la otra llegaba y decía, arepa, y qué, entonces siempre fue como normal en mi casa. Bueno, pues mis papás se divorcian, mi mamá sigue su vida, se hace una pareja y pues yo veía normal eso. Y yo tenía como, pues que esa madre llegó a la vida de nosotros, éramos muy chiquitillos, pero digamos que él nos daba nalgadas así desde que, digamos que desde los 7, 8 años, más o menos. Entonces, yo lo veía normal, porque era algo que, pues, se hacía en mi casa, estaba dentro de la dinámica familiar, del núcleo familiar, entonces, pues era normal. Pequeñas cosas con las que yo no me di cuenta inmediato, porque, digamos, algo muy duro para mí, y siento que es lo más chocante, es que en el momento en que yo me doy cuenta que eso pasó o que eso estaba mal, yo tenía como 16 años y me gustaban chiquillos. Y recuerdo como que algo sucedió súper random, o sea, hubo una conversación, sí, fue como una conversación entre amigos de ese fulano, y a mí como que todo se me hizo así, puf, y yo vi pasar, o sea, todos esos años, y yo decía, ma, eso, o sea, eso no estaba bien. Ahí fue donde yo empecé a entrar en depresión, pero bueno, este, yo me acuerdo algo que nunca se me olvida, él me había comprado unos calzones, y tenía yo 9, 10 años. Nada más, creo que nos estamos brincando a la parte de quién era él, qué Ah, vínculo bueno, tenía con vos y con tu familia. él era la expareja de mi mamá. En ese momento era la pareja. Eran Entonces, padrastros en era ese mi momento. padrastro y yo siempre lo vi como un papá, porque digamos, independientemente de mi papá, aunque estuviera ahí, pues a la vez no, y era una relación complicada. Entonces, sí, él siempre fue un apoyo y, y una, digamos, yo era una que yo a mi papá lo tenía en un pedestal y esa figura a mí me hizo mucha falta. Entonces, al ver que él puede, y él siempre me lo dijo, este, él me decía, yo no soy su papá ni pretendo serlo, pero yo soy un amigo. Y él me aconsejaba mucho y, o sea, yo genuinamente lo veía a él como, tal vez no como un papá, porque mi papá siempre va a ser mi papá, a pesar de todo, ¿verdad? Pero sí como una figura paterna en mi vida. Entonces recuerdo que esa vez llegó y me compró unos calzones. Yo los amaba porque me costaba mucho encontrar calzones, como éramos muy rabones. Entonces él llegó y me dijo, póngaselos para que me los modele. Pero, o sea, usted ahorita escucha eso, usted se queda como, sí, Claro, o pues, sea, ¿verdad? ¿qué? Para mí era normal. O sea, yo nunca le di nada mal. Claro, mi mamá ni se enteraba. O sea, no porque ella no quisiera, sino porque, no sé, tal vez, recuerdo que ese día
ella estaba haciendo comida. Yo fui al baño, me probé los calzones, fui, se los enseñé y ya fui y me cambié. Ya, digamos. Y algo que sí se dieron muchos comentarios, este, de gente estúpida ya cuando salió lo del juicio y todo, porque eso yo no era lo que yo le andaba contando a los cuatro vientos, obviamente. Entonces, cuando pasó el juicio, a él lo condenan, todo el mundo pasó. Entonces la gente decía que es que yo estaba enamorada de él y que por eso hice lo que hice. O sea, que por eso lo denuncié. Que por cierto yo no lo denuncié, lo denunció mi mamá. Este, que yo estaba celosa, que, hoy no, es una sarta de estupideces. Y yo decía, no, o sea, yo ni siquiera tenía un pensamiento sexual en ese momento, obviamente. Pero bueno, en fin, esas cosas empezaron a pasar. Este, y bueno, mi mamá ya termina, ¿verdad? Un día voy yo caminando para el colegio, es que como se le digo, tengo como muy distorsionado la línea del tiempo, Sí, no, no es orden cronológico, digamos, obvio. pero yo iba caminando por el colegio, no, para la casa, y él se dedica a hacer arreglos, digamos. Entonces él está en una casa haciendo un arreglo por la casa. Entonces, donde yo lo vi, ya yo teniendo una noción de que algo malo había pasado, pero en mi cabeza yo decía, no es algo malo. Perdón. Entonces, yo donde lo vi me le tiré encima, lo abracé. Y, y verdad, como ese cariño, y yo decía, qué mierda que mi mamá, en ese tiempo había terminado mi mamá, entonces, qué mierda, bueno, qué mal que eso terminado. Bueno, en fin, le cuento yo a mi mamá que me lo había topado, se vuelven a hablar, vuelvo. Y ahí fue donde realmente empezó mi tortura. Ujú. Ya yo veía como ciertas cosas que no saben, y también, o sea, yo trato de no ser dura conmigo misma, porque digo, usted era una niña, Claro. pero dice, yo soy estúpida, ya van a entender por qué. Porque, digamos, yo le decía, él andaba, tenía moto y cuadra, y así, a, con él a dejar el carro, él tenía muchos vehículos. Entonces, yo iba a dejar el carro en la casa de él y nos devolvíamos en moto porque a mí me gusta andar en moto. De hecho, mi pareja actual tiene moto. Ujú. Este, y cuando ya yo empecé a no notar, ya yo estaba ya atrapada. Que algo no estaba bien era cuando, digamos, nos quedamos en el carro antes de bajarnos a recoger la moto y habían conductas extrañas. Ok. Como que me hablaba muy cerca o me decía, es que me tengo que bañar, ¿verdad? Entonces, él se mete a bañar y yo me esperaba ahí y lo hacíamos. O sea, ¿cómo le digo? Para mí nunca fue nada raro porque él se bañaba en mi casa. O sea, como que él tenía su casa, vivía en mi casa, pero tenía su casa. Ujú. Entonces, nunca vi nada raro hasta que un día, bueno, como esas actitudes, ¿verdad? Y medias. Y un día estaba yo acostada viendo tele y se lo juro por Dios que yo nunca he sentido tanto pánico en mi vida. Él tenía una pantalla muy grande, no, no era era de esas que son como toda la pared, pues 50 y algo pulgadas. Entonces estaba yo muy contenta, realmente tenía muy poquitos años y una primera pantalla para ver tele. Y él llegó creo que tenía box, espero Dios que yo tenía box, y la toalla de baño. Y él se me puso encima de cuatro patas. Y yo Usted me estaba quedé, acostada. ¿sí? Oiga, yo me quedé así, yo decía, ¿qué hago? O sea, genuinamente dije, ¿qué mierda hago? Entonces yo le decía así, yo como que corría la cabeza y decía, ayúdame. Pero yo genuinamente no sé, no me acuerdo qué le dije, qué pasó, nada. O sea, yo sé que él me vio muy incómoda, se quitó
todo, se puso la ropa y nos fuimos. Después de eso, obviamente, yo me quitaba. Y en el sentido que yo ya no iba a recoger la moto, como que le andaba muy lejos. Entonces, eh, bueno, mi mamá y él terminaron un tiempo. Yo a mi mamá nunca le dije nada, porque un día le comenté, creo que fue una prima, sí, creo, sí, creo que fue después, pero yo una vez le comenté a una prima y como que fue así como, ay, eso no es nada. Y yo, "Ah, pues sí, seguro yo estoy exagerando, pero entonces como que ya yo dije, no, no, seguro, muchachos, no son mías, pero igual yo como neta, ellos terminan y después de un cierto tiempo vuelven, ¿verdad? Entonces, obviamente yo me molesto mucho y no, o sea, la dinámica mi mamá me dijo que, o sea, que por favor, que cambiara. Obviamente ya no sabía nada, que cambiara, que, o sea, que las cosas no se pueden llevar así. Es que, o sea, realmente yo me sentaba a comer y me ponía audífonos, que no le quería ver ni la jeta. Entonces, bueno, digo, eh, él me dijo que iba a cambiar, que eso no iba a volver a pasar, que entonces yo como que poco a poco le fue agarrando otra vez confianza, ahí como el suave, que eso de que uno no confía, pero como que ahí va, ¿verdad? Al final del día, pues voy a mi casa. En eso mi mamá entra a trabajar y tiene un horario que trabaja 5 días y era San José y tenía 2 días libres y estaba en la casa. Entonces tenemos que estar viendo a mi abuela a la casa y que a veces dejábamos, este, no mentira, no era 6 por 6, trabajaba 6 días allá y estaba 6 días aquí. Entonces era más complicado. Y a veces dejábamos cosas así, pequeñeces, como los zapatos de la escuela, el bulto, la camisa. Entonces eran unos pleitos, detalles. Y él nos hacía el favor de ir a veces, digamos, mi mamá ya en San José, o a veces lo mandaban así como Guanacaste, una cosa así. Y él iba por nosotros, nos llevaba a la casa y nos volvía a dejar. Mi hermana, digamos que yo ya para eso tenía, pues ya, sí, tenía como 12 años. Y mi hermana, si yo le llevo 5 años a mi hermana tenía como 7 años, creo. La cosa es que él le decía, vaya, necesito hablar con su hermano. O sea, ya después, eso después de que ah, había logrado recuperar mi confianza, ¿verdad? Ujú. Y cerraba el carro y o sea, ya ahí yo le puedo decir que ya yo sabía que yo entraba en pánico, porque digamos, no sé si es muy explícito, pero él, como le digo, él me tocaba los pechos y me decía, a usted le gusta, ¿verdad? Y yo con tal, se lo juro, con tal de que me dejara en paz y me soltara, yo le decía que sí. Entonces, digamos, llega un punto en el que me da muchos besos por acá, en todas estas partes. Y lo que más, o sea, yo le puedo decir a usted que más asco me da. Él me chupó aquí la cara. Y digamos, hasta el sol de hoy, a mí eso me genera un asco terrible. Por supuesto. Y digamos, para mí, ahora digamos, ya con una pareja estable y demás, y de ahí viene también ese repudio que yo le llegué a agarrar a mis otras parejas. Pero digamos, a nivel sexual ha sido súper complicado, fue muy complicado como volver a sentir esa confianza, a sentirme cómoda, ¿verdad? Entonces, y parte fundamental de eso también es la pareja, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me acuerdo que mi abuela eran unos pleitos porque ni siquiera era mi abuela con la que los quedaba, era mi bisabuela. Entonces, ella me decía, es que usted nada tiene que andar quedándose en el carro y que no sé qué y no sé cuándo.
Y yo por dentro, bueno, me pegaba unos pleitos con mi pobre abuela y yo me ponía a la defensiva, obviamente, porque ¿qué iba a hacer yo? Recuerdo que ya cuando le tuve que contar y romperle el corazón, porque ella estaba tan triste cuando yo le conté y me dijo, vio mamita, yo le decía que no se quedara en el carro. Entonces yo me volví y le dije, abuelo, ¿usted cree que yo tenía opción? Oiga, y bueno, es que se le pusieron los ojos llorosos, se me abrazó y me dice, perdóneme, yo es que abuelo, usted no sabía, o sea, usted no sabía lo que estaba pasando. Entonces tampoco es su culpa. Muchas personas, ya cuando yo decidí salir de eso, yo sí, en el momento en que mi mamá termine con esta madre, yo le suelto las. Aparte que él también agarró una maña asquerosa, repugnante, que era de cuando se peleaba con mi mamá, llamaba a mi abuela, llamaba a la mejor amiga, llamaba y les decía que esto y lo otro, y yo no era la excepción, pero a mí no me llamaba, a mí me iba a buscar. Entonces yo me acuerdo que un día, ya cuando ellos terminaron, él llegó a buscar y me dijo muchas cosas, y a mí se me olvidó que el carro que él andaba era el de mi mamá, y se volvió y me dice, mamá, eso no es de verdad, y me bajo yo el carro y le tiro la puerta. Y hago yo, ya estoy razonando yo, era el carro de nosotros. Fue, digamos, como un balde de agua fría, porque bueno, ya, ahora sí. Antes de eso, sí, yo le dije, le comenté a mi tío. Yo le dije, vea, está pasando esto y esto, y no sé qué hacer. Me dijo, no, yo voy a hablar con su mamá. Y yo digo, no, usted no puede hacer eso. Me dice, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿cómo le ayudo? Y le digo yo, busque la forma de pagarme un psicólogo o buscarme un psicólogo, no sé, o sea, búsqueme ayuda. Entonces, él me estuvo, este, sí me estuvo pagando unas sesiones, pero antes de eso, yo recuerdo que en el cole, porque fui yo la que busqué la psicóloga, es eso de que uno ya está muy sobrepasado y recuerdo que llega y nos dice la orientadora, yo ya estaba en quinto, imagínense, o sea, sí, sí, como le digo, la línea del tiempo la tengo muy Ujú. en mal, pero llega y nos dice la orientadora, chillos, hay consejería con los padres de, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, yo en ese intento de desesperación de buscar ayuda, yo fui y nunca se me olvida, se llama Melvin, el padre. No sé si seguirá vivo, pero me dijo, yo no le puedo ayudar, porque honestamente no, pero en la iglesia hay una psicóloga que ella por lo general eh, como que da una sesión como para beneficio de la iglesia para este tipo de casos. Busquen, me dio el número. La verdad es que, digamos, él sí como que se quedó así como, ¿qué hago? Entonces, ¿verdad? Me ayudó con eso. Y la psicóloga, vea que yo todavía la veo y bueno, ella un día conoció a Emily y me dice, eso yo no lo puedo creer, ¿verdad? Toda contenta. Ella me decía, no sé si noto que yo me toco mucho el pelo. Ella me dice, eso que está haciendo es un mecanismo de defensa de su cuerpo. Ella me dijo, bueno, usted lo que yo logro observar aquí es que usted tiene, o no tiene, sino hay rasgos de síndrome de Estocolmo. Para los que no saben, síndrome de Estocolmo es cuando la víctima se genera un vínculo con el victimario. Entonces, ella me decía, denúncielo. Yo le decía, no puedo. ¿Por qué? Le digo yo, porque él va a sufrir, la familia, él va a sufrir. eh, yo no quiero que él la pase mal. Incluso, digamos, durante el proceso, antes de denunciarlo, yo lo llamé porque yo necesitaba una explicación de por qué él había hecho eso, si yo lo quería tanto. Entonces, digamos, fue muy difícil primero darme cuenta del daño que él me había hecho. Después, y hasta la fecha, digamos, yo a veces digo, yo
quisiera una excitación. Y también digo, a veces es mejor no saber, pero sí es súper complicado. Entonces ella me dijo, yo puedo hablar con su mamá. Cuando mi mamá va con ella y le dice, obviamente eso no fue solo una sesión, porque varias Ujú. veces, ¿verdad? Entonces yo ahí le iba pagando, ya me dijo, la sesión vale tanto, págame como pueda, ¿verdad? Entonces yo le iba pagando, lo que mi tío me iba dando, yo se lo iba dando a ella. Entonces cuando ella salió, cuando mi mamá fue a interponer la denuncia, y ella me dijo, yo no sabía que lo que se estaba pasando era tan grave. Y yo, o sea, imagínese el nivel de normalización que tiene mi familia ante esos temas que no sabían qué tan grave era. ¿Me explico? Incluso, digamos, yo después de un tiempo le comenté a otra prima y fue así como, mejor te ignoro porque no sé qué mierda hacer. Entonces fue súper complicado, incluso con unas primas también lo comentaba mucho y recuerdo que un día me dijeron, una me dijo, ya usted debería superar eso. Y yo me quedé así y yo, mierda, ¿verdad? O sea, como que mi dolor no era nada. Ujú. Y después de eso fueron muchos procesos porque yo fui a buscar ayuda psicológica a la caja porque ya no le podía pagar. O sea, mi tío era estudiante. Este, fui a la caja y me atendió una señora que sigue viva, sigue viva, pero que Dios la tenga en su santa gloria. Este, ella me dijo, digamos, era una cita cada 6 meses. Y en la primera cita ella me dijo, usted tiene que hacer como un cuento relatando lo que usted le pasó. Mis ganas de mejorar, de estar bien y no sentirme tan mal eran muchas. Entonces, lo primero que yo hice ese día después de la cita fue llegar a escribir eso. Arranqué las páginas y las guardé en un cuaderno para llevarlas a la siguiente cita. 6 meses después, obviamente no encontraba las condenadas páginas. Ujú. Sí, por supuesto. Entonces yo llego a la cita y me dice la psicóloga, y eso es lo que yo le pedí. Y le digo yo, sí, pero es que no encontré el cuento, ¿verdad? Me dice, es que a usted lo que le gusta es sentirse mal y por eso no acaba de mejorar.